Gracias por acompañarnos en su espacio de equilibrio con Jackson. El día de hoy tenemos un programa especial, sí, un programazo. Estamos acá con Ricardo Ramírez. Vamos a estar conversando con él de todo un poco. Vamos a estar hablando sobre su vida, sobre su trayectoria y también de la música en estos procesos también a nivel educativo, sin lugar a dudas, como lo es a nivel preventivo incluso. Muchísimas gracias, Ricardo, por aceptar la invitación. Gracias por estar acá, porque siempre me decís que sí. Gracias a vos, Jackson. Siempre es un placer, de verdad, poder participar en todo lo que se te ocurra. Así es, se nos van ocurriendo muchas cosas, sin lugar a dudas. Sí. Y ahí siempre me decís que sí, sin mucha claridad de dónde, a qué hora, pero llegamos. Gracias por eso, Ricardo. Ricardo, cuando estaba organizando y estábamos trabajando un poco en producción del programa, había una foto que a mí me llamó mucho la atención y yo quiero que empecemos por ahí. Porque yo me imagino a este niño, a este pequeñito, la foto está lindísima, yo imagino a este pequeñito toda la curiosidad y todo lo que le estaba pasando, porque hoy por hoy veo al adulto exitoso, ¿verdad? Editus, el Grammy, todo lo que hay por ahí de lo que vamos a conversar ahora, pero ¿y ese niño? ¿Cómo era ese Ricardo pequeñito? Era un niño, pues, un niño feliz. O sea, yo tuve una infancia muy pegado a mi hermano. Mi hermano es un año mayor que yo, año y poquito. Súper seguidos, sí. Entonces, todo era con él. Todo lo hacíamos juntos, éramos como gemelos. Ya no. ya no somos como gemelos, pero nos seguimos queriendo muchísimo. Hay una relación lindísima. Y entonces todo lo que él hacía, yo lo hacía. Hasta tocar violín, porque él entró a la Sinfónica primero que yo a estudiar violín y después me metieron a mí y también escogí violín. Entonces, pero siempre el fútbol, la escuela, el kinder, la escuela, el colegio, la Sinfónica. La Sinfónica es, vamos a ver, para no enredar a la gente, la Sinfónica es lo que es hoy en día el Instituto Nacional de la Música, que en ese momento se llamaba Programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional, que empezó en el 72. Yo no entré en ese año, yo no soy tan viejo. Yo entré en el 75. Sí, y mi hermano entró como en el 74, por ahí como un año antes. Y eso era, o sea, jugábamos mucho, salíamos a mejenguear, salíamos a hacer todo lo que salíamos a correr, a jugar, a andar en bicicleta, a hacer todo lo que hacíamos en esa época. Qué interesante, que no porque existían las tablets ni los celulares, ¿verdad? Entonces, casi que iba a eso, porque te iba a decir, había una admiración muy grande por este hermano. Y entonces empezás como en la misma línea, pero además no estaban todos los distractores que encontramos hoy día, ¿verdad? Me estás hablando de una infancia muy natural, de una infancia como probablemente muchos de nosotros recordamos y anhelamos para generaciones actuales. Sí, y fue interesante, digo interesante porque ya después de viejo, digamos, yo analizo mi infancia y yo digo, qué loco, yo tuve una infancia totalmente diferente por el tema de la música, ¿verdad? Porque siempre he dicho, mi papá era un bicho raro en ese sentido, ¿verdad? Porque él es raro hoy en día encontrar papás que quieran que sus hijos sean músicos. Pueden querer que sean músicos, pero le dicen, pero tiene que estudiar una carrera, ¿verdad? Claro. Entonces, en el caso de mi papá, él era su locura de que fuéramos músicos y nos hizo músicos a los tres hermanos. Tengo una hermana menor que es 6 años menor que yo. ¿Y por qué, Ricardo? ¿Qué decía él? ¿Qué explicaba él? ¿Había una pasión? Lo que pasa es que él tenía un hermano mayor que ya murió. Él es el menor de 9 hermanos y en su hermano mayor, en el segundo, eso es lo que él nos decía. Lo llevaba a los conciertos de la Sinfónica a él y le fascinó. Y le fascinó desde entonces la música clásica, ver la orquesta de cerca, ver una orquesta de cerca le fascinó, le encantó y a él se le metió que él quería eso.
Ahora, él no lo pudo hacer porque en esa época era muy difícil, no existían, digamos, la Sinfónica Juvenil o el instituto, no existían, era complicado, entonces él no pudo estudiar, él realmente no tuvo la oportunidad, aparte de que por otras cosas de su familia le fue complicado, pero entonces a él se le metió que él quería que sus hijos fueran músicos y él nos fue llevando a esto hasta que nos vimos metidos en esto. Y realmente creyendo que esto era una profesión, realmente algo que nos iba a servir mucho en la vida, ¿verdad? Y bueno, y por dicha ha sido así, ¿verdad? Sí, totalmente, dignificándolo absolutamente en tu caso, completamente. Y ese adolescente, ¿en algún momento hay alguna parte de la historia donde dice no quiero o siempre fue o estuvo presente? Claro. Porque, ¿verdad? Sobre todo porque como venía acompañado de papá, en algún momento podría haber sido como no, ya no quiero. Pero sí, claramente seguiste, hubo un momento muy fuerte porque en ese tiempo teníamos, vamos a ver, y eso era con toda la mejor intención, que toda la gente que trabajaba en el programa juvenil de la Sinfónica Nacional trajo profesores a Costa Rica y nosotros, mi hermano y yo no tuvimos mucha suerte con algunos de los profesores y entonces la experiencia no era bonita, porque el tema pedagógico ahí era terrible, o sea, y entonces ese señor convencía a mis papás de que él se vendía como lo mejor, y ellos le creían, y era una situación terrible. Cuando yo me daba cuenta que todos los alumnos de ese profesor sufríamos terriblemente, fue una época muy difícil, que hoy en día, que ya todos estamos viejos, vacilamos con eso, ¿verdad? Porque sí, no fue nada grato. Entonces llegó un momento en que yo dije, ya yo no quiero más esto, yo no quiero seguir en esto. Qué fuerte, ¿cuánto puede impactar una persona? No tuve el valor para decirle a mi papá, no quiero seguir con el violín, no quiero seguir en la música. Sí, fue muy fuerte y a todos nos pasó. Y todos de alguna u otra forma tratamos de salirnos, pero no lo logramos. Es vacilón, porque éramos varios amigos, varios compañeros que todavía estamos en la música, que hablamos de esto. Y sí, fue una época muy difícil. Yo veo ahora la cantidad de jóvenes músicos que hay, pero impresionante. Hoy en día, bueno, si te das cuenta, hay alrededor de 5 orquestas sinfónicas, que en algunos casos sí se repiten los músicos, pero ahora hay gente para tener 5 orquestas sinfónicas funcionando. Bueno, una de ellas es filarmónica, pero funcionando, y es por la cantidad de músicos tan grande que hay en Costa Rica. Que eso es muy bueno. Eso es genial, porque eso fue algo de lo que yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo, y no me cansaré de agradecer que la ocurrencia de don Pepe Figueres, ¿verdad? Este famoso expresión de ¿para qué tractores sin violines? Porque él creía realmente que era importante la cultura era importante para el país, o sea, el arte era muy importante. Y yo, por ejemplo, hoy en día me alegro mucho de que exista, me alegro mucho y agradezco mucho que esto se haya dado, porque Costa Rica tiene una situación muy especial en eso. Que por dicha se lo abolió el ejército y ese presupuesto se invirtió, bueno, en salud, en educación y en cultura, que fue súper importante. Y eso ha logrado que muchísima gente se haya podido dedicar a la música. Y qué importante que lo empecemos a ver desde ese lugar, Ricardo, y es parte del objetivo del programa, es entender que esto es un proceso educativo, justamente. Y esto puede, si lo queremos ver, incluso a nivel de prevención de muchísimos temas, en salud mental, en salud emocional, cuánto puede acompañarnos, cuánto podemos trabajar precisamente para sanar, claro, ¿verdad? Muchos de los procesos de los seres humanos, pero creo que lo dejamos o lo vemos como completamente separado.
Y ocupamos empezar a entender que es algo integral, que es algo que va de la mano, y a validar y a reconocer que la música puede estar en estos procesos, y tenemos que volver a eso. Totalmente. Apagar un poquito los aparatos electrónicos, que son maravillosos, que nos permiten grandes cosas, que funcionan de forma impresionante, pero ojo a cuánto estamos conectados a estos aparatos, y ojo lo que le estamos haciendo a nuestro cerebro, renunciando a este tipo de cosas que sí nos generan y nos llenan de positivo, de bienestar, nos desinflaman el cerebro, para ser concreta. Exactamente, totalmente. Yo entendí esto. Vamos a ver, la música ha sido, el violín en sí ha sido algo que siempre ha estado en mi vida. O sea, yo empecé a tocar violín a los 6 años, 7 años. Entonces, yo no me acuerdo de mi vida sin el violín. Es como parte mía, ¿verdad? O sea, entonces yo crecí acostumbrado a esto, a que yo tenía un instrumento, que yo tocaba violín, y que era parte de mi vida y que era parte de lo que yo hacía. Yo hoy en día, desde hace mucho tiempo, entendí la importancia de poder canalizar la energía a través del arte. A través del arte, y a través del deporte también. Ahora específicamente porque estamos hablando de música, claro, pero sin duda alguna, claro, de la literatura, para mí de la cultura. Toda actividad o todo proyecto que sea para llevar a los niños hacia la música o hacia el deporte, siempre lo voy a apoyar, porque es súper necesario. Realmente, por ejemplo, tuve la dicha, la bendición de, durante la pandemia, trabajar para el CINEM, para el Sistema Nacional de Escuelas de Música. Es un proyecto lindísimo. Yo realmente no conocía mucho hasta que en la pandemia me llamaron, y por dicha me llamaron, y pude tener contacto con los jóvenes y empezar a trabajar con jóvenes de todos los lugares de Costa Rica. Y a mí me impresionaba lugares donde, por ejemplo, eran lugares muy peligrosos, ¿verdad? Donde la seguridad es terrible, y donde yo estaba dando clases y de pronto se veía un balazo afuera, y se veía gente pegando gritos, y los muchachos seguían en eso, y yo me quedaba paralizado. Por supuesto. Después le decía al director, qué loco, o sea, ellos escuchan eso y siguen tocando, y siguen muy naturalizado. Eso. Y me dice, porque están acostumbrados. Claro. Y están aquí porque si no les estarían gritando a ellos, o les estaría pasando esas cosas a ellos probablemente, o lo estarían viviendo muy de cerca. Entonces yo decía, pues, qué importante que es esto, qué importante, porque de verdad, y en los lugares, digamos, de más peligro, fue donde encontré a la gente que más le gustaba tocar, que más realmente le dedicaban tiempo a tocar, o sea, le dedicaban tiempo a estudiar su instrumento con más interés. Y ha sido maravilloso eso. Realmente son de las cosas que yo, cada vez que veo que va a haber un recorte en cultura, que va a haber ese tipo de cosas, yo digo, pues es que tienen que entender lo importante que es esto. Correcto, y ahí es donde tenemos una visión. Porque la cultura, sí, y que se resienta quien se resienta, la cultura no es como ir a Disneylandia, sí, no es ir a Disneylandia. Sí. La cultura es necesaria, el arte es necesario. Y la gente que tenga la bendición de poder tener la oportunidad, la experiencia del arte, igual del deporte, pero en este caso del arte, realmente tienen que aprovecharlo, porque es una maravilla. Y es precisamente eso, Ricardo. No deberíamos de estar hablando de esto como un privilegio o como un beneficio para algunos. Es que deberíamos de estar incluyendo esto en absolutamente todos los procesos educativos, ¿verdad? Todo lo que es deporte, todo lo que es arte, todo lo que es inteligencia emocional, educación financiera, desde edades tempranas. Si nosotros empezamos a llevar todos estos temas a la mesa, vamos a tener cultura, vamos a tener una sociedad completamente diferente.
Y lo que pasa es que ocupamos dejar de hacer estas inversiones que hacemos de pocos añitos y empezar a creer en esto de manera global. Sin duda alguna, creo que ahí es donde está el trabajo que hacemos todos los días y por el que seguimos insistiendo las personas que estamos en esto. Ricardo, hay algo que vos haces con muchísima frecuencia que me gusta mucho, ya lo he escuchado varias veces, y es que cada vez que me vas a hablar de algo de trabajo, me decís por dicha. ¿Verdad? Vos agradeces mucho, vos sos mucho de esto del agradecimiento. ¿En qué momento aparece esto en tu vida? Porque a mí sí me llama mucho la atención y me encanta. Sí. Bueno, el poder de la gratitud es algo que lo he entendido y por dicha lo entendí. Sí, lo he entendido porque es muy fuerte, es algo muy fuerte y es algo que realmente nos puede cambiar, el entender la importancia de la gratitud y es el estar agradeciendo siempre por todo, desde que nos despertamos y podemos abrir los ojos y aunque nos hayamos pegado a la fiesta, pero que sobre todo si nos pegamos la fiesta, poder abrir los ojos, poder levantarnos cada día, poder tener un techo, tener comida, y sobre todo tener la posibilidad de tener estas cosas. O sea, no solo es el tenerlas, es también el tener la capacidad para poder tener una vida, y eso es algo que yo siempre lo tengo como muy claro, siempre lo he tenido como muy claro y es súper importante. Sí, es que lo tenés constante y sabes, a veces eso se nos olvida. Venimos muy rápido por la vida y vamos tan rápido creyendo que el tener es parte de la fórmula para el éxito. Y entonces trabajamos y trabajamos y trabajamos para tener y más y más y más, pero olvidamos esos espacios de gratitud, esos espacios de detenernos, escuchar, ¿verdad? Y estar más presentes. Claro. Eso nos permite el presente y eso es algo que haces con mucha frecuencia, que lo he notado. Sí, siempre es interesante porque hasta hace muy poquito tiempo realmente, hasta hace muy pocos años, empecé a entender estas cosas. El tema de la manifestación, por ejemplo, que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y he tratado de informarme mucho, de leer sobre esto y de seguir gente que habla sobre esto. Y entonces yo me pongo a analizar cómo ha sido mi vida. O sea, yo no nací en cuna de oro, no nací en una familia adinerada. O sea, mis papás eran súper jóvenes, en ese momento eran súper jóvenes y tenían un trabajo totalmente normal, y siempre existió la mentalidad de que íbamos a salir adelante, y siempre de agradecer lo que teníamos y tratar siempre de salir adelante y pensar positivamente. Entonces, esto fue algo que yo lo empecé a analizar hace muy poco tiempo y empecé a analizar que a mí las cosas me han salido y se me han ido dando porque siempre las he pensado como algo real, no porque yo me crea la mamá de Tarzán, sino porque siento que es algo que es posible, y me he sentido así. Nunca ha sido como desde la carencia, de que yo necesito que me vaya bien, yo necesito ganar plata para poder hacer esto. No, yo siempre lo he sentido como algo que va a pasar. Por ejemplo, cuando con Editus nos pasó lo de Rubén Blades, fue algo que a mí no me extrañó. Y repito, yo nunca me he considerado el mejor violinista de este país, pero sabía que el proyecto en el que estábamos trabajando tenía un norte muy claro y que estábamos muy claros con lo que queríamos. Eso después me hizo entender que, claro, o sea, siempre existió esa actitud de nosotros de que estábamos en la dirección que queríamos estar. Ahí se unió mucho la forma de pensar de los tres, la actitud súper positiva y la seriedad con la que tomamos esto. Empezamos muy jóvenes, empezamos 27 años, 25 años, empezamos a tocar con Editus
Y eso nos fue haciendo creer, digamos, el trabajar juntos, que las cosas se iban a dar, ¿verdad? Sin tener como una expectativa, simplemente las cosas se están dando porque estamos trabajando en esto seriamente. Y así es como funciona todo. Yo creo que una vez escuché a alguien, a un artista, que le preguntaron que cómo analizaba el éxito y que cómo analizaba... y esa persona dijo, no, es que realmente el éxito es producto del trabajo serio que uno hace. Si uno es consciente de que tiene que trabajar seriamente, de que le tiene que poner todos los días y que uno tiene que ser constante, las cosas se van a ir dando y es normal que pase esto. Y yo lo vi así, o sea, nunca, y lo vimos así, nunca fue un tema en que decíamos, sí, nosotros somos la mamá de Tarzán y vamos a no, porque nunca nos creímos eso. Más bien eso ha sido una situación en nosotros, más bien, que musicalmente tal vez nunca nos la hemos creído tanto, y eso tal vez nos ha traído alguna que otra situación ahí, pero sí creíamos que el proyecto era el proyecto que tenía que ser, que tenía que darse. Entonces siempre trabajamos así, y ya echando para atrás, ¿verdad? Pensando un poco en retrospección, es interesante porque así lo que hacíamos era manifestarlo, o sea, manifestar las cosas, y las cosas se daban. ¿Cómo nace Editus, Ricardo? ¿Cómo se da esta unión? Cuando yo me gradué en el 90 de la universidad, Edín Solís, el guitarrista, también se graduó en el 90. No éramos compañeros, pero nos veíamos siempre ahí en los pasillos y nos saludábamos. Yo me había graduado y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Me encanta tocar con la Sinfónica, me encantaba tocar con la Sinfónica, pero lo mío, lo más importante, digamos, lo que yo más quería hacer, aunque me gusta mucho, pero no es lo que más que he querido hacer siempre, es dar clases. No es lo que yo más que he querido hacer. Lo he tenido que hacer y me ha gustado mucho, he tenido experiencias súper lindas con esto, con el tema de la educación, pero lo que yo quería hacer era tocar. Entonces, las opciones en ese momento de la historia, en 1990, las opciones eran o tocar con la Sinfónica o dar clases y punto. Porque el matar chivos, vamos a ver, matar chivos es tocar por contratos, tocar por plata, que lo contraten a uno en una fiesta, para un restaurante, para un concierto. Bueno, hoy en día uno dice chivo, le dice chivo a todo, ¿verdad? Tenemos, en todos los países se dice diferente, de hecho. En Costa Rica se dice matar un chivo es tocar digamos, ser contratado para tocar en algo. En un funeral, en una boda, en una fiesta, hasta decimos, tengo chivo con la Sinfónica, ¿verdad? Porque hay que tocar con la Sinfónica, hay que ir a tocar. En esa época, el tocar música popular para los músicos académicos estaba muy mal visto. Era algo que era pecado mortal, terrible, era algo terrible. Entonces, yo la verdad en ese momento yo dije, bueno, y siguiendo los pasos de mi hermano también, mi hermano una vez me llevó a tocar un chivo, íbamos casi que a escondidas, porque había que tocar en un restaurante ahí y estábamos tocando, y él me decía, ¿cuál es el problema de hacer esto? El problema es hacerlo mal, el problema es tocar mal, pero si uno trata de tocar bien, si uno trata de hacer las cosas bien, ¿cuál es el pecado? Y ya a mí se me grabó eso y yo dije, pucha, de verdad, o sea, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a tocar y hacer mis cosas, hacer mis proyectos y tocar la música. Yo cuando estaba en el colegio, unos amigos del Castella me invitaron a tocar un grupo San José, que era un grupo en esa época, en los 80s, la trova era muy fuerte, ¿verdad? Y era un grupo ellos le llamaban Nueva Canción, o Canción Urbana. Entonces, yo empecé a tocar con ellos. En ese momento existía el grupo experimental, que por dicha, gracias a Dios, existía ese grupo que nos abrió, Adrián Goizueta nos abrió a todos la cabeza en ese momento, ¿verdad? Porque si no hubiera sido por Adrián, difícilmente se hubieran facilitado las cosas a partir de ahí. Y yo empecé a tocar con este grupo, un grupo San José. Ahí conocí a Tapado era el conguero del grupo. Y cuando yo me gradué de la U, Edín se graduó de la U, y entonces un día lo escuché tocar.
en la Soda de Artes Musicales. Lo escuché tocar guitarra. Y voy a decir algo que lo puedo decir ahora, pero en ese momento yo lo escuché y yo dije, mira, un guitarrista que toca bonito, qué interesante. Porque yo los oía por todo lado tocando y yo decía, es que tocan y tocan y tocan, pero yo no oía música, ¿no? Y escuché a Edín y yo dije, qué vacilón, un guitarrista que hace música, que toca lindo. Ese fue como lo que, y yo me quedé escuchándolo y yo dije, pucha, me encantaría hacer algo con él, tocar. Y un día lo vi, que pasó por un pasillo y le dije, mira, el otro día te escuché tocando y me gustó mucho, ¿no te gustaría leer dúos de violín y guitarra? Y me dice, Edín siempre ha sido súper noble, ¿verdad? Una persona como muy agradable y siempre con una sonrisa en la boca, ¿verdad? Y él ese día me dijo, mira, sí, si es en serio, sí. ¿Cómo? Si es en serio, sí. Sí, o sea, si lo vamos a hacer en serio, sí. O sea, si era como por vara, como por sentarnos ahí a leer música y ya. No, yo le dije, no, démosle, a ver qué pasa, ¿verdad? Nos juntamos un día en un aula de la U, de Artes Musicales, y yo tenía que dar clases, de hecho, él también tenía que dar clases, y nos fuimos a dar clases, nos quedamos leyendo ahí, fue como un amor a primera vista, o sea, fue loquísimo, porque eso fue la experiencia de tocar con él, dijimos, había una conexión súper especial ahí. Ya después, con el tiempo, ya empezamos a tocar, a planear recitales, conciertos, cosas de música clásica que hacíamos, y también empezamos a tocar música popular, y yo le dí, a mí no me importa que me digan, que me acribillen, pero yo quiero dedicarme a tocar, yo no quiero que lo principal mío sea dar clases, y repito, aunque admiro mucho a la gente y que da clases, yo no quería hacer eso, digamos, como mi principal trabajo. Entonces empezamos a armar el proyecto y a ofrecerlo a restaurantes, y al principio nos trataron, bueno, de prostitutos, de que acribillábamos la música, de que fusilábamos la música, era como nos decían. Nos empezaron a tratar muy mal, porque eso era terrible. Y una de las cosas que más agradezco, Jackson, hoy en día, es que nosotros logramos cambiar. Si algo importante logramos nosotros con Editus fue cambiar la mentalidad de los músicos académicos, porque a partir de ahí se dieron cuenta que descubrimos la gallina de los huevos de oro y empezaron a pulular dúos de violín y guitarra, ¿verdad? A partir de ahí empezaron a salir dúos de violín y guitarra, ya todo el mundo quería tocar. Sí, claro, fueron abriendo camino. Y qué importante esto que está diciendo Ricardo, porque es, a pesar de la crítica que exista, a pesar de lo que socialmente se diga, yo tengo tanta claridad de qué es lo que quiero en mi vida que voy por eso, aunque me cueste lo que me cueste. Vamos a regresar con más en este su espacio Equilibrio con Jackson. Estamos conversando hoy con Ricardo Ramírez. Un lujo de programa. Estamos compartiendo hoy con Ricardo Ramírez, quien nos está contando parte de su historia, su trayectoria y la importancia, que de verdad es lo que queremos resaltar muchísimo, la importancia de la música en los procesos educativos, en la infancia, desde edades tempranas. Sin lugar a dudas tendríamos resultados completamente distintos si estuviéramos trabajando más en esta inversión, deporte, literatura, música, todo aquello que permita que nuestros niños, nuestros adolescentes conozcan escenarios completamente diferentes y no recurran a espacios de violencia y de dolor como lo estamos viendo hoy por hoy, Ricardo.
que es tan doloroso. No importa que escuchen, es un consejo que yo les doy a mis amigos que tienen hijos adolescentes, por ejemplo. Bueno, mis hijos son músicos, fue inevitable, porque tenían música, bueno, ellos crecieron conmigo, claro, y siempre estuvieron, salados, pero siempre les tocó andar conmigo y estar metidos en el mundo de la música. Y no lo pudieron evitar. Yo en ningún momento les dije que si querían tocar un instrumento, lo conversábamos y todo, pero no era cuestión como impuesta. No, era modelamiento, cuando Ricardo, a ellos por se supuesto. les ocurrió, yo duré 3 segundos para conseguirles el instrumento, ¿verdad? Pero no quise como imponerles esto. Pero sí hay algo que ha sido maravilloso, de verdad, y en el caso con mis hijos, por ejemplo, lo experimenté. Es que yo siempre trataba de comunicarme con ellos a través de la música. Y es un consejo que yo le doy a mis amigos que tienen hijos adolescentes. Porque cuando son adolescentes, la típica escena, se montan al carro con los audífonos, sí, y no hablan. Y ellos van oyendo. Y entonces yo hacía el ejercicio de preguntarles siempre qué están escuchando. Y aunque no me gustara lo que estaban escuchando, bueno, cosa que no era así, porque con mis hijos siempre, tal vez por la influencia que tenían de la música que yo escuchaba, a ellos les gustaba mucho la música que yo escuchaba. Pero bueno, digamos que mi hijo, por ejemplo, mi hijo mayor se hizo súper metalero, ¿verdad? Le fascina el metal y escuchaba cosas que yo siempre he sido súper rockero, ¿verdad? A mí me ha encantado el rock siempre, pero digamos no tan salvajito, ¿verdad? Aunque sí, ahora ya después, a partir de él, de que yo le preguntaba, ¿qué estás escuchando? Y entonces lo oía y entonces yo conversaba con él y yo le decía, ¿pero qué es esto? ¿Pero por qué así? ¿Por qué cantan de esa forma? ¿Y por qué hacen esto? Entonces siempre como que trataba de generar como la conversación ahí, como que habláramos del tema. En el mundo de ellos. Sí, exacto. No los estamos rechazando, que es lo que muchas veces hace con el adolescente, ¿verdad? Le decimos, está en la aborrecencia, no soporto ese término, está en la aborrecencia y entonces absolutamente todo lo que hace es terrible, malo y es como un bicho al que le tenemos miedo y es cuando más nos necesita, pero nos necesita tratando de incluirnos nosotros en su mundo y no a ellos en nuestro mundo de adultos. Sí, exacto. Y no importa, yo les digo a mis amigos, no importa, si no era el caso, digamos, de mis hijos, pero si sus hijos oyen perreo, ¿verdad? Oyen reggaetón y oyen, o sea, cosas que les parece terribles, no importa, escúchenlas y discútanlo y háblenlo, porque es algo que realmente es meterse, como decís vos, es meterse en el mundo de ellos. Y eso es algo que siempre me funcionó. Yo siempre nos acercamos mucho y en el caso de mis hijos, ellos rara vez se ponían audífonos en el carro, digamos la música, los 3 escuchábamos la música que queríamos escuchar, ¿verdad? Que nos gustaba, ¿verdad? Porque sí, eso es algo que a mí siempre me llamó la atención. Yo escuchaba a mis amigos decir, no, este mae se monta en el carro y los audífonos y ahí va oyendo esa porquería de música y todo. Y entonces lo que más bien ponía era una barrera, ¿verdad? O sea, y tenía que ser al revés. Bueno, eso es lo que yo pienso. Y eso fue lo que a mí, digamos, me funcionó bien esto. Ricardo, hay un episodio en la vida de Ricardo que todos conocemos. No, que es este Grammy. O sea, es el momento de este Grammy y yo veía, revisando las fotos, donde estás con el Grammy en la mano y yo me preguntaba, ¿qué pasa por la cabeza de Ricardo en ese momento? Porque, sí, un momento histórico, ¿verdad? Es camino impresionante en la música en Costa Rica. Ajá. Eso fue como los Muppets éramos como los Muppets así le quita el momento. Sí, porque nosotros, bueno, la nominación, yo cuando me enteré de que estábamos nominados cuando ganamos el primer Grammy y cuando me enteré de que estábamos nominados, yo dije, qué vacilón, qué bonito. Bueno, pero igual, viniendo de Rubén Blades no me extrañaba. Ahora, lógicamente sin quitarle méritos a Rubén, que es un genio, Rubén lo que hizo fue agarrar su música
y decirnos a nosotros, produzcan la música como ustedes, con lo que ustedes quieren, saben hacer. De hecho, nunca se me va a olvidar que cuando Rubén Blades nos contactó, y entonces nosotros decíamos... Esa es una historia interesantísima, por cierto. Qué raro, ¿por qué con nosotros? Un salsero quiere hacer música con nosotros. Entonces nosotros lo que hicimos fue contactar a un arreglista, Tico, buenísimo, así, la tapa del perol, ¿verdad? Un arreglista para que nos hiciera unos arreglos de salsa donde incluyera el violín, la guitarra y la percusión de tapado. Y entonces le mandamos a Rubén la grabación. Y Rubén, cuando escuchó eso, dijo: no, eso no es lo que yo quiero, eso está muy bien hecho, pero eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es lo que ustedes hacen, es su música, eso es el sonido de ustedes. Ok, y entonces ahí empezamos como a entender de qué se trataba. Ya los primeros arreglos a él le encantaron. Lo que quiero decir es que, digamos, es cierto, la genialidad de Rubén, porque él era el productor, era el que le daba la dirección a los proyectos, pero sí tenía el sonido muy, muy característico de nosotros, que de verdad que nosotros podemos decir que la historia de Editus es antes y después de que Rubén Blades nos sentó en la sala de su casa y nos dijo cómo fue que nos descubrió, cómo nos conoció. Agarró un disco de nosotros y nos dijo: vean, esto fue lo que a mí me pasó. Y los tres sentados en la sala, escuchándolo hablar, puso el disco y empezó a sonar y dijo: cuando empezaron a sonar las ballenas, cuando empezaron a sonar los pajaritos, yo me lo iba a volar, me iba a pegar un perillazo. Porque yo dije, otro disco de 2 horas de ballenas. Pero dice, cuando escuché la guitarra y después entró el violín, ¿verdad? Y el sonido, la percusión. Y entonces, hasta ese momento entendimos qué era lo que hacíamos nosotros. O sea, y eso ya teníamos 8 años de estar tocando, más o menos. Hasta ese momento entendimos eso. Entonces, siempre pensamos y siempre agradecimos muchísimo el que él nos llamara. Pero nos parecía muy interesante, nos parecía que era un proyecto súper interesante y que era todo un experimento para él, ¿verdad? Que él venía haciendo música que siempre se salía como de los estándares, ¿verdad? De la salsa, pero algo ya a ese extremo no conocíamos. Y nos pareció súper interesante hacer esto. Entonces, cuando nos nominan al primer Grammy, dijimos, bueno, qué bonito. O sea, y él estaba tan seguro de que iba a ganar el Grammy que nos invitó a la ceremonia. Nos invitó a Edín, a Tapado y a mí, aunque había más gente involucrada. Estaba Walter Flores, ¿verdad? Estaba Walter Flores, que hizo varios arreglos de ese disco. Había varias gente involucrada, pero a nosotros tres nos invitó. Fuimos a la ceremonia. Y cuando estábamos en la ceremonia, la gente de Maná estaba a la par, porque nosotros estábamos en una categoría donde decíamos, no, que vamos a estar ganando. Estaba Luis Miguel, Juan Luis Guerra, Maná, Jaycee Velázquez y Rubén y nosotros. Y estaban los tipos de Maná a la par, ¿verdad? Y entonces cuando veníamos por la alfombra roja y nos venían entrevistando, ellos venían diciendo que no, venimos a recoger el Grammy porque tenemos un año, ¿verdad? Que solo hemos tenido éxitos este año, entonces venimos a recoger el Grammy, ¿no? Estaban segurísimos. Y cuando ya aparece la categoría, dicen, bueno, y los nominados son tales y el Grammy es para, y ellos ya se estaban levantando, ¿verdad? Dice, Editus y Rubén Blades. Y nosotros nos volvimos locos, o sea, entonces, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a ganar? ¿Qué es esto? Exactamente como cuando Costa Rica le ganó a Italia en 2014, yo creo, o Uruguay, cuando le metimos el tercer gol a Uruguay. Exactamente, yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo estamos ganando nosotros el Grammy? Y nos subimos ¿verdad? para el discurso, ¿verdad? De Rubén, y yo veía a todos los artistas, así, las estrellas de la gente que yo más admiraba, ¿verdad? Y todos realmente felices por Rubén, porque todos admiran mucho a Rubén. Entonces fue un momento en que realmente había que pellizcarse como cada 5 segundos para entender que estaba pasando eso. Y yo lo entendí hasta que llegamos a Costa Rica,
Y cuando salimos del avión estaban las cámaras y todo, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo no había entendido exactamente, no había dimensionado, o no habíamos dimensionado esto. Pero sí, fue una experiencia muy linda y nos alegró mucho porque nosotros, gracias a la relación con Rubén, éramos los que estábamos como expuestos, pero esto era un trabajo no solo de nosotros, de muchísima gente, ¿verdad? De muchísima gente desde que empezó el programa juvenil de la Sinfónica Nacional, ¿verdad? Que empezó a producir músicos, empezó a crear en la mente de la gente joven otra cosa, ¿verdad? Empezar a entender que la música podía llegar muy lejos. Y eso fue algo que nos alegró muchísimo, muchísimo. Sabes que, Ricardo, yo te escucho contar la historia, o te escucho contar las historias, y te escucho con una humildad tan grande que eso me parece absolutamente inspirador. Aunque seas sapricista. Eso es otra cosa. Y de eso no vamos a hablar, porque lo importante es el deporte, al final de cuentas, dijimos. Era inevitable el comentario, perdón. En algún momento tenías que decirlo. Tenía que decirlo, Lo sí. tenías ahí desde hace días como... ¿Verdad? Entonces, es tanta la inspiración que ¿sabes qué pienso? Qué maravilloso para un joven poder escuchar tu historia. Qué maravilloso para un joven hoy por hoy poder decir, es que él lo logró. Y es que, ¿sabes qué? Donde decís, no nací en cuna de oro, ha sido un trabajo fuerte, hay mucha disciplina, hay mucha constancia. Me la creí en determinado momento y estaba tan claro que no importa lo que estaban diciendo, no importaba todo lo que me estaban criticando, lo importante era lo que yo quería. Entonces, qué rico que un adolescente te pueda escuchar, que un niño te pueda escuchar y pueda decir, yo quiero eso también, desde cualquier área de vida, desde cualquier parte. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, de verdad que me halaga mucho esto que me decís, porque ha sido una experiencia, por ejemplo, viendo el tema de mis hijos, con mis hijos la relación es lindísima y se ha logrado gracias a que la música nos ha tenido unidos siempre, siempre. Pase lo que pase, ha habido situaciones complicadas, como toda familia, ha habido situaciones difíciles, pero hemos podido mantenernos porque hay un lenguaje ahí, también una energía muy especial. Y esto, yo estoy seguro que eso es gracias a la música. Y es algo que lo tenemos súper presente nosotros. Al punto que a veces basta con tener una conversación de música nada más y hablar de esto y lo otro y ya estamos contentos, estamos súper bien. Y eso ha sido muy lindo y por eso es que yo siempre que puedo les recomiendo a mis amigos que tienen hijos pequeños, está bien, no importa, si usted quiere que él sea ingeniero forestal, que sea abogado, que sea lo que sea, está bien, pero déle la oportunidad de que toque un instrumento, ¿verdad? O de que juegue fútbol, o de que... ¿verdad? Es que el fútbol dura muy poquito, ¿verdad? Les dura muy poquito y... Sí, la carrera de los futbolistas es muy corta. Sí. Pero bueno, eso es 1000 veces mejor que no tener contacto con estas opciones, ¿verdad? Sí, totalmente. En producción están muy inspirados y dicen que quieren volverte a escuchar. Que si puedes tocar ¿hablar? Algo en este momento. Exactamente, eso digo yo, y puede cantar también. No, terrible. No sabemos. No. Sería muy interesante poner a cantar a Ricardo Ramírez junto a su violín. Mejor no. No quieren escucharte tocar el violín nuevamente en este momento, Ricardo. Ok. Ya los van a complacer. ¿Qué quieren escuchar? No, ¿Qué quieren? No, dice que mejor lo pregunta. Dice que mejor lo que él sienta, que la energía le regale en el momento. Eso no.
Gracias, Ricardo. Ricardo, ¿cómo es hoy por hoy tu vida? ¿Cómo es la vida de este músico? Hoy por hoy estoy viviendo como yo tengo 56 años y estoy en una etapa en que estoy viviendo cosas que debí haber descubierto hace ratillo ya, como temas de salud, por ejemplo, el cuidarme, el hacer ejercicio, el tema de la alimentación, de comer sano, todo eso como que... Y eso es algo que también yo le digo a la gente, o sea, que torta que uno a veces se empieza a preocupar cuando ya empieza a tener problemas, ¿verdad? Cuando empieza la edad de los nunca, que nunca me había pasado esto y ahora me está pasando. Pero descubrí que le encontré la gracia y el gusto al tema de hacer ejercicio, de cuidarme, de la alimentación. Y siempre digo esto, pero estoy viviendo como una nueva, digamos, temporada en mi vida, porque ya la temporada en la que vos acabas de empezar, ¿verdad? Donde nacen los hijos y donde uno tiene que estar pegado a ellos, ¿verdad? Siempre, que es maravilloso, que es lindísimo, pero toda esa etapa, digamos que ya la viví, ¿verdad? Y ahora estoy en la etapa en la que ya mis hijos son adultos, ¿verdad? Son adultos, que están que tienen su vida, ¿verdad? Y ya yo estoy, ¿verdad? Libre e indocumentado, ¿verdad? Entonces, sí, es interesante, es muy interesante y muy bonito pasar por todas estas etapas en la vida, realmente. A ver, iba a decir que nos falta, pero ¿cuáles son como las claves o los recursos a nivel de familia? ¿Dónde está ese clic? ¿Cómo hacemos para llevar estos temas a las familias? ¿Cómo hacemos para llevar este amor a las familias para que realmente haya esa pasión o por lo menos esta opción? ¿Verdad? Es que muchas veces ni siquiera tenemos la opción, y no voy a decir a nivel gubernamental porque ¿verdad? Faltaría mucha voluntad de muchas cosas. A nivel de familia, a nivel de comunidades. Hoy estoy viendo el programa y digo, qué bonito, yo quiero, pero no sé por dónde y cómo empiezo. Bueno, hay muchas opciones, existen las opciones y no necesariamente por ejemplo, la opción del CINEM es una opción que es una maravilla que exista, porque digamos, lo digo por la gente de escasos recursos, ¿verdad? Porque siempre se cree que es que hay que tener mucha plata para poder estudiar un instrumento, para poder... No, y existen programas, ¿verdad? Como el Instituto Nacional de la Música también, que son programas que la gente se puede acercar y existen opciones para poder entrar en la música, para poder llegar a tocar un instrumento. Es algo que yo siempre les digo, les comento, porque hay gente que no lo sabe y siempre le preguntan a uno, sí, pero es que si yo quisiera tocar violín, es que el violín es muy caro y es que... No, existen opciones y es algo, bueno, pero yo creo que lo más importante aquí es la comunicación, definitivamente, el poder hablarlo, el poder conversarlo. El entender que esto es importante, o sea, entender como papá que esto es importante para los hijos. Insisto, no solo en el arte, sino también en el deporte. O sea, que es importante que si ellos tienen interés, aprovecharlo y buscar la forma de que lo hagan, porque sí, porque no es un secreto que los jóvenes están súper expuestos a mil cosas que no son positivas, que les pueden hacer mucho daño. Entonces, si existe la posibilidad, es aprovecharla. Y expuestos a la tecnología de la forma... Comunicación, sí. La comunicación es fundamental, ¿verdad? A la tecnología como están expuestos, Ricardo, pero es que yo creo que también ahí los adultos tenemos que hacernos varias preguntas, ¿verdad? Tenemos que revisar cómo está siendo también nuestro vínculo con todos los aparatos electrónicos, porque Ricardo nos ha contado su historia y mucho se ve el modelamiento
¿verdad? Había un hermano al que estaba siguiendo, después un papá al que sus hijos siguieron también. Entonces siempre el modelamiento. Aprende más desde el ejemplo que desde lo que yo digo, y realmente es así. Entonces nosotros como padres de familia necesitamos o estamos en la obligación y la responsabilidad también de preguntarnos cómo lo estoy haciendo yo, cómo me estoy vinculando con todo lo que está ahí afuera, cómo me estoy vinculando con mis hijos, y qué maravilloso que la música se convierta en este elemento que me permita establecer esta comunicación tan rica de la que estás hablando precisamente y que usaste con tus hijos. Y que hoy por hoy ambos están en este mundo también. Sí. De un lugar muy exitoso además. Y puedo compartir con ellos mucho. Con Beto, el guitarrista, tengo un proyecto que se llama Barrock, que tengo ya 10 años de tener ese proyecto con él. Con mi hija toco mucho, tocamos siempre que puedo. Mi hija es violinista y siempre tratamos de tocar juntos y hacer proyectos juntos, y eso es algo que no tiene precio, o sea, sinceramente. El tener esas experiencias siempre son una maravilla, de verdad. Sí, y quitarle mucho el miedo, porque ahora cuando empezaste el programa, lo dijiste, ¿verdad? Muchos papás quieren que sus hijos aprendan a tocar algún instrumento, pocos que se dediquen a esto. Realmente es como quitarle este miedo o desmitificar mucho esto, ¿verdad? Hazlo que a vos te haga feliz, pero hazlo bien. Exacto. Es una cuestión de actitud. O sea, vamos a ver, y cuando yo empecé en esto, y cuando yo tomé conciencia de que yo tenía que ver cómo hacía para vivir de esto, yo empecé a pensar en qué hacía, o sea, qué voy a hacer. Y yo no sé por qué, pero yo siempre sentí que el tema del trabajo, de la plata, era algo que tenía que venir. Era algo que no podía obsesionarme con eso, sí, era algo que yo nada más simplemente tenía que trabajar en función de que esto pasara, pero sin esa necesidad como o sin esa preocupación, más bien. Y me hace gracia porque hay gente que le dice a uno: es que para ustedes ha sido muy fácil porque a ustedes les ha ido bien desde el principio. Porque no, o sea, yo he pasado por momentos donde de pronto veo la agenda y no hay contratos, no hay nada, y yo digo, ok, está pasando esto, entonces vamos a ver qué hago. Bueno, el ejemplo más claro fue la pandemia, ¿verdad? Que todos los músicos independientes nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Que en vez de ir a Disney, nos quedamos sin trabajo. Entonces, teníamos que ver qué hacíamos. Definitivamente teníamos en ese momento que ver qué hacíamos. Y realmente a la gente que no le fue o no le fue bien, digamos, fue la gente que lo tomó como algo terrible, como una desgracia, y lo decretaron que era una desgracia en su vida. Pero en ese momento yo dije, bueno, yo sé que estaba como muy trillado el tema de que hay que reinventarse, de que hay que... Pero era la verdad, teníamos que ver qué hacíamos, y entonces yo empecé a pensar, vamos a ver, podría ser esto, podría ser lo otro, podría ser... Y la verdad, estuvo bien, y en momentos así es donde uno, en momentos de crisis realmente es donde uno encuentra opciones para salir adelante. A mí es algo que yo siempre lo he dicho y lo he explicado. Yo siempre he tenido que ver qué hago. A mí la plata no me cae del cielo, o sea, a mí no me salen contratos millonarios. ojalá fuera así, pero digamos no es el caso. Y yo siempre he tenido que ver qué hago, siempre he tenido que ver cómo muevo las cosas, cómo muevo los proyectos. Y eso es la constante, ¿verdad? Siempre. Pero lo disfruto mucho de lo que hago. Y entonces siempre trato como de ponerme eso y tener lo que necesito, y lograr tener lo que necesito, ¿verdad? Entonces es como parte de eso, es parte de tener una actitud. Por eso dije al principio, es una cuestión de actitud, ¿verdad? Sí, la totalmente. actitud que tenés hacia lo que haces
es lo que va a generar que las cosas se muevan. Y toda una filosofía de vida. Realmente lo digo, te lo he dicho, tu historia de verdad es inspiracional. Y ojalá que muchísimos puedan compartir hoy el programa precisamente. Y si no lo pudo ver, queda en nuestras redes, entonces lo puede compartir con alguien. La historia de Ricardo es una historia de inspiración. Ricardo, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación siempre para compartir. Muchas gracias a vos, de verdad. Muchísimas gracias. Un placer total, de verdad. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, por estar en este su espacio. Y en producción están diciendo que Ricardo va a cerrar tocando el violín. ¿Ve? Es que en producción son terribles. Como el mariachi, son terribles. Muchas gracias. Nos vemos nuevamente la próxima semana. ¿Y ahora qué toco? Lo que usted guste.